por la independencia de Puerto Rico, que empezó y nunca dejó de serlo. Pero adicional a eso, pues se destacó como periodista por muchos años vinculado a Claridad, como reportero, como redactor y como jefe de redacción, y también después como investigador, historiador, concentrándose, como decía Carmen, en la figura de Ramón Emeterio Betance. El panel que tenemos hoy cubrirá esas facetas de Félix en, eh, concentrando a cada uno en una de ellas. Vamos a empezar con Bernardo López Acevedo. Bernardo trabajó con Félix muchos años en Claridad, lo conoció muy bien, y militó con él en el movimiento por la independencia y el Partido Socialista, y va a tocar mayormente el tema de Félix periodista. Eh, al lado de Bernardo está Lucila Irizarry, que al mirarla se dan cuenta que no militó con Félix, ni, ni estuvo junto a él en esas etapas, porque llegó mucho más tarde. Pero sí lo conoció como historiador, porque Lucila es historiadora. Lucila inclusive se adelantó a Félix porque produjo el primer libro que yo sepa que se escribió en Puerto Rico sobre la lucha armada en Puerto Rico. Creo que fue su tesis del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, un libro sobre los comandos armados de liberación, que desafortunadamente ya está agotado, pero esperamos que se pueda volver a publicar. Y para cejar la noche vamos a tener a alguien que obviamente ustedes conocen muy bien, que es el compañero Florencio Merced, que estuvo con Félix casi en todas esas etapas, aunque es un poco menos viejo que Félix. Cuando Floro y yo llegamos a la universidad, ya Félix no estaba, pero lo conocimos poco después en la lucha en el MPI y Claridad. No voy a hablarles más, los dejo entonces con Bernardo, que va a ser la primera exposición de la noche. Bueno, vamos a ver cómo yo aguanto toda esta. ¿Yo se la aguanto? Bueno, tanto mejor. Bueno, primero, muy buenas noches. Algunas de las cosas, algunos de los datos que yo tenía por aquí, los han mencionado. Así que si me repito, pues me repito. Lo otro es que tengo dificultad con los ojos, más que con la vista, porque los ojos me lloran demasiado. Así que aquí voy. Repito, muy buenas noches. Tengan todos, amigos, amigas, compañeros, compañeras del camarada y amigo Félix Ojeda Reyes. Un saludo y abrazo caluroso para Alicia Pousada, la compañera que tantos y tan esmerados y amorosos cuidados prodigó a Félix. Cuente, Alicia, siempre con nuestra eterna gratitud. El saludo es extensivo a las hijas del compañero Vilma y Aide, y a los hijos Ernesto y Gabriel. Agradezco a quienes organizaron este acto haberse tomado esta iniciativa, y agradezco la invitación a trazar y compartir unas pinceladas sobre el desempeño de Félix como periodista. Gracias, Carmen Ortiz Abreu, Madeline, Alida, Maribel y el resto del personal de Claridad.
Me honra en este escenario la compañía de dos integrantes de la vieja guardia, Florencio y Manuel, periodistas ambos, y la de la compañera historiadora Lucila Irizarry Cruz, a quien no había tenido el gusto de conocer. Así que encantado de saber que ha seguido las huellas de Félix en el estudio de la historia. Bueno, intentaré entrar en materia. Para empezar, destaco lo que ya dijeron aquí, que este es el segundo encuentro reciente dedicado a exaltar los sobresalientes méritos de una gran vida que nos dejó razones de sobra para celebrar, como fue la vida del compañero Félix. El primer reconocimiento y expresión de gratitud se efectuó, ya lo dijeron, el pasado 30 de septiembre en la universidad que tanto atesoró Félix. Muchos más actos seguirán según se divulgue y aquilate en todo su valor la abnegada, docta y patriótica labor realizada por este compañero entrañable que con dedicación tesonera advino en erudito, sin que nunca se le subieran los humos ni dejara de ser una persona llana y accesible de espartana disciplina. Se me pierde. Recuerdo que cuando obtuvo el grado de doctor, me comentaba que le incomodaba y en cierto grado cohibía cuando se referían a él como doctor Ojeda, y que en contraste se sentía como pez en el agua cuando le llamaban sencillamente Félix. Esa modestia no abunda en los círculos de la academia. Esta introducción un tanto larga ya reclama abordar el tema que me han asignado. Había escrito impuesto, pero lo taché. Para esta noche. Félix, periodista. Algo diré al respecto y siempre será poco. Contaré, por ejemplo, que a escasos 4 años del triunfo de la Revolución Cubana, Félix conoció al comandante Ernesto Che Guevara. En un excelente reportaje, Félix afirma que todavía era un muchacho cuando ocurrió aquel encuentro con el guerrillero heroico, experiencia que nuestro compañero cataloga de valiosa e inolvidable. Tuvo que serlo, ya que en octubre del 2017, 54 años después de aquel encuentro con el Che, Félix viajó a Cuba cargado de documentos históricos digitalizados para cumplir varios compromisos en apretada agenda. Entre esos compromisos estuvo con especial relieve el de visitar el complejo escultórico Ernesto Che Guevara, ubicado en la que hoy es provincia cubana de Villa Clara. Con tal visita, Félix cumplía, subraya él mismo, una promesa autoimpuesta desde el remoto encuentro del 1963. Oigan la minuciosidad con la que el periodista Félix escribe acerca de aquella visita
al monumento histórico al referirse al acercamiento emotivo de muchos visitantes. Dice así: muchas personas que visitan el complejo escultórico dejan objetos de valor sentimental, flores, llaves, sortijas, velas, poemas, canciones, cartas, dibujos y pinturas. Algunos resultan significativos, como el depositado a los pocos días de la llegada de los restos a Santa Clara. Se trata de una flor roja enviada por la primera novia de Ernesto. Termina la cita. Félix dibuja de manera brillante la gran solemnidad que congrega el lugar, valiéndose de esa enumeración de cosas sencillas, cotidianas y repletas de cariño dejadas por los visitantes. La flor roja de la primera novia hubiese servido de maravillas a una toma de Buñuel o de Scorsese. Esta descripción tan gráfica ubica a cualquier persona como una más entre los 4 millones de visitantes que para entonces, 2017, habían admirado el complejo escultórico y la figura emblemática y principal del mismo, la imagen del Che, en una escultura de bronce con 48 pies de altura y peso de aproximadamente 20 toneladas, según relato del propio de Félix. Me he detenido en señalar los puntillosos datos que recoge y divulga Félix tras su visita al histórico lugar, porque ahí tenemos una muestra fehaciente de la vocación periodística de Félix y una característica del periodista que habita en él, la capacidad para observar con atención concentrada en detalles que luego decantará con arreglo a las gradaciones de importancia y trascendencia. Ya alejándonos del anecdótico periplo de Félix, paso a decir que en la preparación de estas notas topé con el nombre del periodista colombiano Javier Darío Restrepo. Trátase de un muy bien reputado escritor que, entre otras distinciones, mereció en su momento el premio García Márquez de periodismo. Este señor propuso o preparó una lista de 10 cualidades que a su juicio debe tener un buen periodista. Cito la primera: el buen periodista ha de ser, ante todo, una buena persona. Tomando en cuenta esa cualidad de buena persona, bastaría para sostener que Félix fue un gran periodista. En este contexto, buena persona significa vivir y practicar el humanismo. En los ensayos, reportajes o trabajos periodísticos de otro género, es palpable en Félix ese tacto humano, ese juicioso acercamiento al tema, a sus protagonistas, a sus implicaciones, a sus logros
y a sus reveses, si los ha habido. Félix fue un gran humanista, sin duda. Confieso que en las fichas biográficas sobre Félix, publicadas en sus varios libros, no se hace mención de estudios que haya hecho en periodismo, quizá porque no los hizo ni le hicieron falta. En todo caso, eso no desmerece su vocación por el oficio, sino que la resalta y hace más meritoria. Tanto es así que la cualidad de buena persona Félix la combinó con su generosa inquietud por compartir conocimientos en talleres de periodismo impartido a los redactores de Claridad que, como este servidor, se iniciaban en el oficio sin estudios formales, pero inspirados en veteranos de la talla de César Andreu Iglesias, Juan Maribraz y Ramón Arbona Martínez. Era un deleite oír a Félix explicar con gesticulaciones de entusiasmo cómo debía redactarse ese primer párrafo de la noticia, el llamado lead, para que fuera una apretadísima síntesis del relato que seguiría y a la vez una suerte de imán que atrajera y retuviera la atención de los lectores. Y no era lo único que intentaba transmitir en aquellas sesiones didácticas diseñadas por él para compartir sus conocimientos sobre periodismo. En suma, que el periodista en Félix se hermanaba con una vocación pedagógica que años más tarde llegaría a su cenit en la Universidad de Puerto Rico. El ya citado escritor colombiano destaca la cualidad de que el periodista debe tener un sentido de misión, eso es la cita, estoy citando, un sentido de misión en su ejercicio profesional. Puede afirmarse que el sentido de misión lo adquirió Félix en el contorno hogareño y fue en todo momento el norte de su existencia y de su periodismo. Sabemos que misión es propósito. Y en el ejercicio del periodismo, Félix no se apartó del propósito de contribuir al esclarecimiento de las conciencias sobre la realidad colonial de nuestra patria y la realidad de injusticia social que promueve el sistema capitalista. En la lista de cualidades del buen periodista que hace Javier Darío Restrepo, el cuarto lugar corresponde a la de ser, y cito, un apasionado por la verdad. Tengo que evocar aquí aquella casi obsesiva escrupulosidad que caracterizó al periodismo de Félix en cuanto a los datos que manejaba y la interpretación de ellos. Félix sabía que la verdad es elusiva, sobre todo en el medio político y social en que él desempeñaba su oficio. Por lo mismo, corroboraba una y otra vez la información que recibiera de alguna fuente, incluyendo la verificación de la credibilidad de la fuente misma. Y todo ello hecho
con discreción y mesura. La formación política le indica a Félix que aunque la verdad no sea escurridiza en sí, pueden aparecer fuerzas e intereses que intenten falsearla en afán de ocultamiento. Mucho más esfuerzo tendrá que hacer el periodista, y mucho más, ponía Félix, por desentrañarla para divulgarla. O sea, más gala tendrá que hacer de su pasión por la verdad. Félix dio cátedra de esa conducta profesional. ¿Cuántas horas me quedan? Un buen ejemplo lo encontrará quien lea o relea el enciclopédico ensayo que Félix publicó el 4 de marzo del 2016 en la revista cibernética 80 grados, titulado Ramón Emeterio Betances ante el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo. En el enjundioso escrito, Félix aborda un episodio que él reconoce es extremadamente difícil de esclarecer: la presunta involucración del doctor Betances en el ajusticiamiento del entonces primer ministro de España, perpetrado el 8 de agosto de 1897. Con cautela de malabarista, Félix arma un relato ecuánime, sin aspavientos exculpatorios hacia el padre de la patria, como pudo esperarse del acérrimo defensor de Betances que fue Félix, pero ese reportaje tampoco destila saña hacia quienes han insinuado o afirmado la participación del insigne médico caborrojeño en el magnicidio de 1897. O sea, que el periodista Félix hace un muy profesional esfuerzo por ceñirse a los hechos más o menos comprobables vinculados a la trama que condujo a Cánovas del Castillo al final de sus días de agente represor del gobierno español. Claro está que en este ensayo, como en otros, Félix se mueve con facilidad entre el periodista y el historiador que cohabitan en él. Tengo que ir concluyendo. Antes, sin embargo, debo señalar que al buen periodista, según criterio de Javier Darío Restrepo, se le exige ser autocrítico, así como elaborar conocimiento y compartirlo. En cuanto a ser autocrítico, Félix lo era a pie juntillas, quizá hasta el flagelo. Las primeras lecciones en esa materia tuvo que haberlas recibido del dirigente comunista que fue su padre, don Félix Ojeda Ruiz. Al integrarse Félix plenamente a Claridad, ya la autocrítica tenía que haber madurado en la militancia fupista y MPista. Respecto a que el buen periodista elabora y comparte conocimiento, ya nos hemos referido a la manera gustosa con que Félix compartía cuanto sabía de periodismo práctico con los bisoños aprendices que tuvimos la suerte de convertirnos en alumnos suyos en Claridad. Los periodistas españoles Daniel Delgado y Sara Romero
en una colaboración para la revista cibernética llamada Muy Interesante, se refieren a los orígenes del periodismo moderno que ubican en el siglo XIX y a su temprana evolución. Han escrito, cito, al haber más demanda de información, también había más demanda de periodistas, gente culta y preparada que fuera capaz no solo de escribir, sino de dar forma interesante y atrayente a un texto con el que los lectores quedaran satisfechos e informados. Termina la cita. Pareciera que aluden a Félix con eso de gente culta, capaz de escribir y de dar forma interesante y atrayente a un texto que lograra lectores satisfechos e informados. En efecto, la descripción le sienta como anillo al dedo al compañero en su oficio de periodista. En penúltimo tópico, me referiré al aspecto formal de la escritura de Félix. Y digo que un vistazo basta para comprobar que Félix fue siempre muy cuidadoso en la redacción de sus escritos, lo que significa un empeño por no enturbiar la comprensión de quienes leerán. La redacción de Félix se aleja de rebuscamientos y preciosismos para exhibir una prosa tersa, fluida y clara. Y ahora sí, lo último. El poeta hondureño Juan Ramón Molina escribió un soneto que parece haber sido el evangelio adoptado por Félix al ejercer el periodismo. Titulado A un periodista, dice así: que una tizona en tus valientes manos, la noble pluma con que escribes sea, para entrar indignado a la pelea, a herir traidores y a matar tiranos. Haz que muerdan el polvo los villanos, áulicos y serviles pisotea. Infunde a aquel que tus escritos lea fuerza de acción y alientos soberanos. Que tu rotunda y magistral palabra, tocando cráneos en la plebe estoica, agujeros de luz en ellos abra. Y de allí surja, hermosa y fulgurante, la libertad, como Minerva heroica de la cerviz de Júpiter tonante. Muchas gracias. Ahora, gracias, Bernardo. Eh, sobre esta, Félix no tuvo nunca, y Bernardo obviamente lo dijo y lo sabe, formación de periodista. Nadie de los que trabajaba en Claridad en los años 60, 70 tuvo formación de periodista, porque en primer lugar no había escuela de periodismo en Puerto Rico. Los periodistas se formaban, como me dijo una vez a mí César Andrés, leyendo, porque leyendo se aprendía a escribir. Y
quien sí tuvo formación de historiadora es Lucila, la que vamos a presentar ahora, que conoció, como decíamos ahorita, a Félix en su función, en su trabajo como investigador y como redactor de la historia, de una parte importantísima de la historia de Puerto Rico, Lucila Irizarry. Vamos a ver cómo me funciona el túnel carpal ahora. Oye, te voy a decir, ahora soy yo que hago. No te preocupes. Buenas noches a todos y a todas. Por razones que ya conocen, me voy a enfocar en lo que conocí de Félix, porque no estuve con él en la lucha. Así que dice así: Félix Ojeda Reyes, protagonista de la historia. Conocí a Félix Ojeda Reyes a mediados de la década del 2000 en su oficina en el Instituto de Estudios del Caribe, mientras yo investigaba para hacer la tesis de maestría en historia sobre los Comandos Armados de Liberación, que en ese momento, como mencionó el compañero Manuel de Jota, era anatema. No tenía idea del universo paralelo al que me estaba insertando como investigadora, pero me devoraba el primer motor que da origen a la búsqueda de conocimiento, que es la curiosidad. En mi caso, era la de entender las luchas emancipadoras de mi país y a los exponentes de los movimientos libertarios. No recuerdo si para la reunión con Félix hice una cita o si llegué a su oficina en paracaídas. Eso ya no viene a cuento. De lo que sí me acuerdo es que esa entrevista que fui a hacer, preguntas en mano y bien practicada, me la terminó haciendo él a mí. ¿Quién tú eres?, preguntó con un tono en la voz que me heló los huesos porque era novata. Le dije mi nombre, que era estudiante de historia y demás cosas superficiales que me dieron a entender que no respondían su pregunta, porque me interrumpió para hacerme de forma poco simpática y como excelente investigador que él era, lo que percibí como una contraentrevista. ¿De dónde eres?, preguntó. Yo le dije, de Las Piedras. Pero él me abordó con, ¿quiénes son tus padres? ¿A qué se dedican? ¿Quién te dirige la tesis? Y no podía faltar la pregunta, ¿por qué te interesa este tema? Don Félix no fue el único que actuó de esa forma, pero de todos fue el más cortante. Ese día tuve una mezcla de emociones que iban de la sensación al resbalar en un balde de agua fría hasta el mariposeo en el estómago porque se había multiplicado significativamente mis ganas de saber de qué se trataba Cal. Hago una nota al calce, al estilo Turabian. Miren, cuando a usted le pregunten sobre un tema, sobre todo un estudiante de historia, usted no le diga que no estudia ese tema, porque ese es el tema que vamos a estudiar. Así que, por eso leí todo lo que se publicó en Claridad, en los periódicos comerciales y nativos y extranjeros, desde mediados de la década del 50, los libros de historia de Puerto Rico, las revistas de sociología, yo quería saber todo, las leyes internacionales sobre descolonización y obviamente las carpetas que el FBI confeccionó respecto al comando. Porque si CAL era una organización revolucionaria de la nueva lucha, había que conocer qué los motivó a levantarse contra el colonialismo. Y ustedes saben qué razones hubo y hay de más. Cómo se manifestó el aparato represivo del Estado contra ellos y de qué forma el aparato ideológico los presentaba. Así como una dicotomía del bien y el mal, el ELA versus el terrorismo independentista. Para ese entonces, yo suponía que CAL era el brazo armado del MPI. Yo sé que con esto los dejo impactados. Pero entendía como una imprudencia vincular una cosa con la otra en una publicación. Luego de terminar la tesis, decidí hacer el libro con una portada
que hasta la fecha me ha fascinado, a la que Félix, cuando la vio, la llamó la maldita maquinilla. Lo supe porque se lo dijo a mi mentora, la doctora Evelyn Vélez, y con el paso de los años, él mismo me lo dijo. Mira, Lucila, cuando vi esa portada me dio un coraje y me explicó al respecto el misticismo sobre la maquinilla con la que escribieron los comunicados de Cal, que los gendarmes del Estado nunca dieron con ella y no iban a parar de joder hasta encontrarla. Eso es casi una cita. Yo lo sabía, porque era un tema recurrente en las carpetas federales, aunque no se pueda creer en todo lo que digan las carpetas. No le pedí perdón por ser osada, pero sí le pedí que hiciera el prólogo para la nueva edición del libro, cosa que hizo de forma hermosa y contundente. Pude haberle pedido que lo firmara como Martín González, pero no llegué a tanto y de eso sí me arrepiento. Por él aprendí que un artefacto incendiario no explota, deflagra. Félix Ojeda Reyes, o Martín González, como mejor lo conozcan ustedes, fue el investigador, historiador, que los historiadores jóvenes, como nos llaman a los que tenemos menos de 65 años, anhelamos ser. El historiador partícipe. Cuando hablamos del oficio de historiar, nos referimos a la tarea de investigar de manera científica, analizar, documentar y narrar organizada y detalladamente acontecimientos, hechos, acciones de vida de un individuo o colectivo. La voz narrativa del cronista historiador transfiere la ideología de quien escribe, porque no hay tal cosa como historiador apolítico. Aquí nadie es apolítico. Por eso, unos escogemos estudiar el calentón y otros el guarapo de la caña. Pero Félix vivió y vio de todo. Desde muy joven tuvo acceso al núcleo, a lo más intrínseco de nuestra historia nacional, a los forjadores de un devenir independentista divergente que ideó una nueva política emancipadora. De esa forma, combatió en todos los frentes, en la FUPI, en el MPI, en Claridad, en CAL, no necesariamente en ese orden, también en la universidad y en cada archivo y biblioteca intra y extramuros nacionales, desarrollándose cual cuadro de una trilogía política revolucionaria intelectual que no es común. Su labor rompió los cánones del típico intelectual de oficina que dicta cátedra a través de jovencitos de estudio y trabajo. Félix Ojeda fue otra cosa, el tipo de maestro contestatario que utilizó los espacios a su alcance para la obra libertadora, cual Betances. En ese sentido, la comparación no es exageración de mi parte. Tanto el maestro como el médico de los olvidados pertenecieron a sociedades secretas abolicionistas y anticolonialistas con otros nombres e hicieron de sus vidas y oficios un trabajo político. Uno le dio vida y carácter al otro, de forma simbiótica, y ambos a nosotros los antillanos. En ese sentido, Félix Ojeda Reyes hizo y fue protagonista de la historia. Gracias. Es bueno decir que en el libro que Félix dejó escrito, que desafortunadamente será póstumo, que se titula La protesta armada, cita en varias veces lugares el trabajo de Lucila. De modo que Lucila pasó a ser fuente de Félix Ojeda después de ser colaboradora y de ser la entrevistadora de él. Bueno, Félix fue sobre todo, como decíamos al principio, luchador. Fue periodista porque primero fue luchador. Y como periodista luchó. Fue historiador porque lo consideró necesario para la lucha. Los temas que escogió los seleccionó porque eran necesarios
para su vocación de lucha independentista. Y nadie mejor que Florencio para hablarnos de ese Félix. Que ese Félix con quien él luchó, como decía Lucila, en todas las áreas, en el MPI, en el PCP y en los CAL. Florencio. Sí, yo lo tengo aquí. Ay, no sé. Claro. Nada. Alguien no tenía que no ser breve. Yo tengo aquí. Sí, ¿tú crees? No puedo aguantar el micrófono. Esto, por eso fue que pedí un poco para acomodarlo. Ay, Dios. Pero vamos a ver, ¿se oye si lo dejo abajo? Sí, ¿verdad? Sí, porque yo hablo alto. Ah, la grabación. Está bien, pues yo lo repito después de la grabación. Bueno, va a necesitar relevo. Porque, ¿por qué un homenaje a Félix? Porque se lo merece. Porque el calificativo de patriota le cae como anillo al dedo. Gracias a Carmen Ortiz y a toda la dirección y personal de Claridad por esta invitación. Gracias a Guillermo Orejón Flores, que me dio una mano para ubicar algunos de los asuntos que me interesaban traer ante la consideración de ustedes. Este es está por ahí, es un joven historiador muy cercano a Félix y a nuestras luchas. Hubo un profesor de historia, que no es lo mismo que un historiador, que me planteó hace ya algunos años que si no era, él prefería referirse a las personas que creían en la independencia en lugar de referirse a independentistas. Y lo hacía de buena fe, o sea, él me decía que era un círculo mucho más amplio al que podíamos referirnos y más abarcador. Pero siempre tuve ciertas reservas sobre ese planteamiento. Era más extenso. De todos modos, no puede defenderse porque ya murió. Pero a lo que voy es que siempre me daba vuelta ese planteamiento y no concluí, sobre todo reflexionando sobre este homenaje a Félix, que lo que pasa es que la continuidad de la lucha requiere que seas independentista. No es que creas, porque imagínense ustedes que yo ahora le dijera, esto se puede un poco, ¿verdad?, bromear, porque es la celebración de la vida de Félix. Esto no es un acto es un homenaje, no es un acto luctuoso, ¿no? Que entonces Carmelo Ríos, el portavoz del PNP, que decía que creía en la independencia, es parecido a Félix porque Félix creía en la independencia. No son parecidos
absolutamente en nada. Por otras razones además. Pero, pero partiendo de ahí, ya Bernardo dijo una característica respecto a periodistas, pero son características también propias de un independentista, periodista o no. Y Félix las reunía y reunía otras, las reunió durante toda su vida. Cuando Muñoz hizo el decreto famoso ya de que no podía ser miembro de Acción Social Independentista y del Partido Popular a la vez, mucha gente que formaba parte en ese momento del Partido Popular, que creía en la independencia, se mantuvieron dentro del Partido Popular y renunciaron a Acción Social Independentista. Eran creyentes en ese momento en la independencia. Pero cuando estamos hablando de personas como Félix Ojeda Reyes, no eran entonces independentistas, porque antepusieron una serie de conveniencias a los que lo describían hasta entonces como independentistas. Ese desprendimiento fue lo que provocó, entre otras cosas, la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño en el 1946, que eran los independentistas cuyo objetivo era ese, superior a cualquier otro. Tuvo que ver también con la fundación de la Federación de Universitarios Pro Independencia en el 1956. Tuvo que ver también con la fundación del Movimiento Pro Independencia en el 1959. Se trae en ese orden porque a veces se nos escapa que la FUPI fue fundada 3 años antes que el Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, y que ya Félix había ingresado a la Federación de Universitarios Pro Independencia. Pero también habían otras organizaciones revolucionarias y patrióticas que mantenían ese ideal independentista. Entre otras, el Partido Comunista Puertorriqueño. Era, después de este libro póstumo, el próximo trabajo de Félix, que no pudo ni siquiera empezar, era dedicarle un esfuerzo a su padre, pero no a su padre, sino a los miembros del Partido Comunista de Puerto Rico, cuyo padre fue secretario general, Félix Ojeda Ruiz. De esas cosas que uno, ¿verdad?, conversando hasta se entera y es mejor hasta compartirlas. Félix Ojeda Ruiz era primo del papá de Félix Ojeda, de Filiberto Ojeda, ambos de Naguabo. ¿Cómo es que decía? Pero eso era un refrán que no viene al caso ya, porque puede ser machista eso. Sí, ustedes se acordaron. Bueno, entonces, Félix iba a tratar de no usarlos, pero no hay remedio. Bueno,
además del saludo, pues Alicia, no podría, ¿verdad? Tengo que hacerlo ahora. Alicia, pues hasta los últimos días de Félix coordinaba con nosotros para que fuéramos a verlo, a conversar. Muchachos, él decía. Los muchachos, sí. Fuimos varios de los que estamos aquí. A veces con unas personas más que con otras hay cosas que lo atan a uno, ¿verdad? Y no es que sean menos ni más nadie en esta lucha, pero voy a relatar quizás un par de cosas que hacen a uno muy cercano y muy emotivo cuando se trata de Félix. Había un día en particular que yo tenía que ir a buscar a mi hijo mayor, entonces era un bebé, tiene 52 años ya, pero entonces era un bebé, y yo tenía que irlo a buscar al cuido porque mi compañera de vida y política y de todo, Amy, pues trabajaba en Claridad y los días de cierres se salía tarde y pues yo tenía específicamente ese día esa responsabilidad. Quizás debí tenerla más otros días, pero estamos hablando de eso. Eso opinaría ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo llego con mi bebé a casa y me arrestan. Hay una turba de policías que estaban resguardados, escondidos, y me arrestan. Y entonces yo le digo, sí, y a este bebé lo van a arrestar también. No lo habían visto, no se veía desde afuera. Estaba en el asiento, ¿verdad? La cosa esa de sentar a los bebés, y ellos no lo veían, y bueno, me arrestaron de mala manera. Y entonces yo pensé lo más rápido y dije, pero yo no puedo llevar, porque ellos empezaron a sugerir, pues lo llevamos donde está la mamá, en Claridad. Y yo dije, no, pues se arma, o sea, es un peligro, de verdad. Lo pensé bien rápido y es un peligro incluso por la mamá, porque la reacción podía ser extremadamente, ¿verdad? Pero no, por todos los compañeros. Pero se me ocurre y le digo, yo tengo unos vecinos aquí con los cuales yo podría dejar el bebé, y no hay que ir a Claridad. Eso era en Cantera, en el Mirador, detrás de las casas, hasta Claridad, que era por acá, Los Peñas. Entonces, pues ellos me dicen, pues vamos a ver, toca. Y entonces llegamos, era Félix y Vilma, mis vecinos. Y cuando Félix abre la puerta, me dice, ustedes son unos abusadores. No, unos abusadores no, ustedes son unos cabrones. Unos cabrones lo que son todos ustedes. Y yo le digo, Félix, dame un break para entregarle el bebé a Vilma. Entonces le entrego el bebé a Vilma y ya, me arrestaron, me fueron. ¿A quién? Que cambié el nombre. Pero ella sabe, la estoy viendo ahora. Anilda. Entonces, nada, se cumplió el propósito, ¿verdad? De dejar al bebé protegido, de yo ser arrestado y de que Félix y Nilda pues supieran y transmitieran
el arresto. Y eso pues tuvo unas consecuencias buenas también para mí. Félix, son tantas cosas antes de llegar. Félix fue fupista. Yo tengo por aquí, lo voy a pasar para que lo vean. Lo que es ser un independentista, pero después, del periódico El Mundo, el 25 de julio de 1960, arrestan, ese es el titular, está aquí, arrestan a 8 separatistas. Eso éramos, ya somos independentistas, éramos separatistas. La policía se había preparado sujeto a que hubiera algún disturbio provocado por subversivos. Eso éramos en los 60, separatistas y subversivos. Pero esto es un acto cuasi suicida. Ustedes se imaginan el 25 de julio en el 1960 que la policía calculaba que habían y que 100,000 personas y que 8 jóvenes se presentaran con piquetes que decían viva Albizu, viva la independencia, nacionalistas en la tarima, traidores, el ELA no existe, Muñoz. Eso eran 8 jóvenes en medio de esa multitud. Un milagro que no los mataran, los golpearon, sí. La policía los arrestó, los paleó, tenían entre 23 y el más joven, que tenía 19 años, que era Félix. El 25 de julio de 1960, está aquí. Esto está grande porque es El Mundo, para que se pudiera leer. Y luego aparece una nota en una edición posterior de Claridad de este evento. Luego, pues además de la militancia en la FUPI, como ya se ha dicho, en la juventud del MPI, en el MPI, miembro, la Asamblea Nacional lo eligió al Comité Nacional. Algunos de los que están aquí recuerdan su función como director de la librería Puerto Rico, fundador y director de la librería Puerto Rico, que fue una proeza en aquel momento. Esa librería Puerto Rico se reprodujo en Nueva York también. Ya lo de Claridad se reseñó muy bien, y parte de su condición de historiador. Hay unas continuidades también que se dan. Decía Manuel de Jota en el homenaje a Félix en Sociales que Félix había dicho que él, sin encomendarse a nadie, pues nada, llegó y se metió a la FUPI. Y que no tenía por qué hacerlo, porque siendo su padre comunista, seguro que le hubiera dado permiso y apoyo. No necesariamente, yo nunca difiero de Manuel, ni pública ni privadamente, pero voy a traer otro ángulo, ¿verdad? Y si ese padre lo que quería era que su hijo ingresara al Partido Comunista y no a la FUPI, pues a lo mejor eso es un ángulo para entretenernos y buscar coincidencias o diferencias, no es para resaltar nada. Lo cierto es que ingresó y fue un militante destacado de la Federación de Universitarios Pro Independencia, y que esa relación se mantuvo por razones pues filiales, pero también patrióticas. Cuando Félix es electo, está por ahí en Claridad, otra cosa que tengo ahí del 71, que es electo miembro del Comité Central en la fundación del Partido Socialista Puertorriqueño. Una edición
más adelante de Claridad, se registra que como delegación e invitado de honor está Félix Ojeda Ruiz en ese evento de la fundación del PCP, que estaban aquí, sí, eso mismo. Estaban padre e hijo. Ahora, ya pues todas esas luchas y todas esas cosas, pero estamos ahora nosotros, los vivos de esa generación, en una disyuntiva bien grande. Nosotros tenemos historiadores como Guillermo, que nos dicen, pero es que ustedes tienen que hablar de eso. Eso no puede pasar como si no hubiera ocurrido. Y entonces, hijas, hijos de algunos que ya murieron planteándonos lo mismo, y tenemos una disyuntiva bien seria en qué se puede decir y cómo se puede decir de esa participación en los comandos armados de liberación, que no suene ni arrogante, ni que proyecte que los que participamos en eso nos creemos que tenemos algo diferente a los demás luchadores. Nada de eso. Sencillamente se hizo lo que había que hacer, y lo hacen los jóvenes hoy también, y a veces hay que reaccionar porque eso se hizo, pero fue en una época que si tienen la tecnología de hoy. No, ellos tenían la tecnología más avanzada entonces, y lo hicimos, y no pudieron destruirnos, y no han podido ni van a poder destruir esta lucha, que se va a manifestar de maneras diferentes en diferentes momentos. Y ellos tienen una tecnología de avanzada, pero ya verán de lo que son capaces los jóvenes nuestros en tecnología, las cosas que pueden hacerse hasta sin salir de la casa ahora, ¿verdad? Muchas cosas se pueden hacer. Y eso, pues poco a poco hemos ido cediendo, poquito a poco, primero con gente como Guillermo, que encuentran tesis, actas del PCP, que están haciendo un trabajo extraordinario. Lucila, ahí Guillermo está recopilando ahora los escritos y otras andadas de Miñi Seijo, la compañera que por tantos años trabajó en Claridad, y se están ocupando de muchas de esas cosas. Y les voy a leer, porque es que quiero hacer una convocatoria bien fuerte. Aquí hay gente que tiene convocatoria. Este es el segundo homenaje a Félix. El tercero tiene que ser 4 o 5 veces con la presentación del libro. Tiene que ser bien impactante, porque me decía Guillermo, pero ¿sabes qué, Félix? Eso sabe Alicia también, me decía, en la academia, cada vez que escriben un artículo, van y lo registran y se buscan que lo publiquen, porque es parte de esa dinámica. Aquí hay un ex rector que nos podría dar cátedra de que eso era así. Que cómo se preocupan. Entonces Félix nunca tuvo reconocimiento, ni homenaje, ni señalamientos por esa obra tan amplia y tan profunda que hizo, porque como decía Manuel, eso era parte de su lucha, fue una etapa más. Y Betance y todo lo relacionado con el padre de la patria, pues le ocupó, porque sabía que eso tenía mucho que ver con la continuidad de nuestra lucha. ¿Cuántos nos recuerdan aquí aquello de siembra, la de Rubén Blades? Siembra, siembra, tú verás y tú vas a ver.
que de las semillas serán los frutos, y decía también, nunca olviden a Betances. Y hay dos puertorriqueños, dos patriotas, que son, iba a decir según mi opinión, pues si estoy hablando yo, la opinión de quién va a ser. Hay dos patriotas que han hecho que no olvidemos, ni el pueblo de Puerto Rico jamás va a olvidar a Betances y lo que representó su lucha. Fue Pedro Albizu Campos, con su peregrinación a Lares, y Félix Ojeda Reyes. Esos dos. Y se pueden, sin duda, traer a colación con esa descripción. Esos son los dos puertorriqueños que más han hecho porque no olvidemos a Betances y la continuidad de nuestra lucha hasta hoy con respecto a Betances. Y para entusiasmarlo más ya le cambié el nombre a la compañera, pero mencionaron a Ernesto y a Gabriel y la niña. ¿Ah? Sí, pero no está. Está fuera la doctora. Sí, ella sí. Ella está ahí, sí, la vi desde que llegué. La protesta armada. Mira lo que Félix escribe para introducir este libro. Se llama Coloraciones de la Historia. Y esto se lo voy a leer porque es breve. Está escrito por Félix, que como dijo Bernardo, tiene que estar bien escrito. Es bien interesante. Y mira con la dichosa cita que empieza esto. ¿Dónde está? Bueno, la tengo como en 3 sitios, pero ahora... No, en esta última página. Aquí está. Ustedes saben que René González, uno de los 5 héroes presos cubanos, hoy es el director del ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Tan pronto se enteró de la muerte de Félix, escribió René González. Él conoció a Félix como parte de ambos de trabajos de investigación en Cuba. Félix tuvo más información, pero mucha más, sobre Betances en Cuba que en Puerto Rico o en cualquier otro lugar. Los archivos de Cuba para investigadores y para historiadores es una joya, y sobre Puerto Rico más. Y se lo pusieron a Félix a la disposición, bueno, no porque, pero era en parte porque era Félix también. Y Félix tuvo esa relación con René, y René escribió y describió a Félix, haciendo una relación de los mambises, como el último mambí puertorriqueño. Son cosas que atan a los pueblos, ¿verdad? Mucha gente no sabe bien que la marcha más grande, que fue enorme, la de sacar a la Marina de Vieques aquí, fue enorme, pero la que convocó Fidel en La Habana no se quedaba atrás. Y cuando va Fernando Martín a darle las gracias, comandante, y Fidel dice, no hay nada de que dar gracias. Ningún cubano ha muerto por la independencia de Puerto Rico, y cientos de puertorriqueños han muerto por la de Cuba. Esa es nuestra deuda. Bueno, pues igual René le dijo así. Entonces, si usted investiga a Betances, no puede ser de otra manera. Usted, si no lo era antes, termina siendo martiano también. Y el libro que va a la luz pública tiene una dedicatoria
que dice así. El amor es una cita de José Martí, cuando le habla, le escribe a su madre. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Así inicia Félix este libro. Y lee así. Coloraciones de la historia. Como un viento demencial e imprevisto, los comandos armados de liberación trastornaron al Puerto Rico de la segunda mitad del siglo pasado. El atrevido instituto se constituyó en 1965 en el majestuoso Hotel Normandy, localizado a la entrada de Isleta de San Juan, propiedad del ingeniero de Vieques, don Félix Benítez Resach. Qué sitio, ¿verdad? Eran creativos los muchachos. Desde su fundación, los CAL comenzaron a urdir propósitos ingeniosos dirigidos a destruir las grandes tiendas de capital estadounidenses que, asentadas en la isla, nos explotaban y explotan a todos por igual. Las primeras embestidas incendiarias produjeron pérdidas multimillonarias. Ello le valió a los comandos un indeterminado e impresionante espacio en los medios informativos. Pero cuando se iniciaron sus actos, nadie sabía quiénes eran. En todo caso, no descubrimos ningún caudaloso río si decimos que los CAL fueron el brazo amado, el asociado fuerte del movimiento pro independencia de Puerto Rico. De eso es que quieren que sigamos hablando nosotros. Pues eso haremos poco a poco. Pero el MPI se había fundado en Mayagüez el 11 de enero de 1959 y desde aquel momento las organizaciones represivas del Estado volcaron toda su furia y desmerecimientos contra la nueva formación política. Fue, como dicen los documentos consultados, una exquisita campaña de intimidación articulada, entre otros, por el Negociado Federal de Investigaciones en compadrazgo con la División de la Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Estoy citando a Félix todo el tiempo. A Juan Maribraz y Julio Vive Vázquez, junto a terceros no identificados con la alta dirección del MPI, le debemos la fundación de los CAL. De Juan Maribraz sabemos mucho, de Julio Vives Vázquez poco, y fue el jefe de toda esa cosa. Y de ahí fue que nos vino la cosa de la compartimentación, porque él era demasiado exigente. Eso nos salvó de muchas cosas. Era tan exigente que, aunque ustedes no lo crean, no le quiso dar una entrevista a Félix, ni a Félix, que era de lo más cercano a él. Él lo reclutó. Ellos supieron abrir el torrente de la protesta armada, promoviendo desde sus inicios devoción y admiración por el padre de la patria puertorriqueña, Ramón Emeterio Betances, y enalteciendo la vida ejemplar del apóstol de nuestro nacionalismo, don Pedro Albizu Campos. El proceso sedicioso se inició a fines de septiembre de 1967. Las cargas incendiarias y los artefactos explosivos dieron paso a la expropiación de materiales peligrosos depositados en las canteras del país. Eso mismo. A pesar de los obstáculos,
jóvenes patriotas acrisolados en las protestas populares que habían militado en la Federación de Universitarios Pro Independencia y se hallaban afiliados a la MPI, marcharon sigilosos al extranjero a buscar el pan de la enseñanza militar. Algunos fueron a lugares tan remotos como la República Popular de Corea. Otros, los más, hicieron el entrenamiento militar en asentamientos cercanos a la zona Caribe. Llamaría la atención el empleo de unas minas caseras que se originaron en las selvas del heroico pueblo de Vietnam durante la guerra contra la intromisión del gobierno de Estados Unidos. Minas que ocultaban clavos de acero engomados en su estructura cónica. La metralla se dirigía hacia puntos preestablecidos por los combatientes. Preparadas con gran maestría, las vietnamitas, así se les decía, tenían un peso aproximado a las 10 libras y eran peligrosas en extremo. Fueron emplazadas por primera vez en la verja enlabonada que daba a los dormitorios de la base naval de Estados Unidos en San Juan. El primero de esos operativos lo llevaron a cabo 3 jóvenes afiliados al MPI. Las minas vietnamitas de los Cal no fueron los únicos artefactos de nuevo cuño utilizados durante aquellos años. Llegaría el momento cuando Filiberto Ojeda Ríos, con cara de pocos amigos y valiéndose de tubos de acero, emplazó un mortero casero en contra del edificio del Tribunal Federal en Atorrey, provocando serios daños al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y las oficinas del FBI. Los macheteros también dispararon sus granadas de mortero contra el inmueble que albergaba dependencias federales frente a la bahía del Viejo San Juan. Debo indicar que todo se hacía a la medida por manos puertorriqueñas, en pequeños talleres clandestinos de la altura y la llanura de nuestra patria. Durante aquellos días nuestra geografía política comenzaba a iluminarse con distintas colaboraciones, y aunque el trayecto de los Cal sería breve y enigmático, 1967-1972, todavía quedan sus huellas profundas y significativas en la historia de la izquierda puertorriqueña. De eso trata este libro. Pretendemos desvelar desde una perspectiva cercana la historia de los comandos armados de liberación, el brazo duro del MPI. Estaba citando a Félix. Y como decía Bernardo, de un buen periodista y de un buen escritor, nos está invitando, ¿verdad?, a leerlo y a hacerle ese gran homenaje adicional que se merece. Félix no menciona a ningún vivo en su libro. Todavía seguimos con esa obsesión con la compartimentación. De hecho, él se menciona no directamente nunca, porque lo caracteriza toda esa investigación que ustedes han leído, y muchos de ustedes han leído, lo caracteriza la misma humildad en este libro. Él sale como en tercera persona y nunca está diciendo nada en particular sobre él, al revés. Pero tan cuidadoso quiso ser que lo dejó para póstumo prácticamente, porque él, pues, ni él está vivo. No menciona a nadie. Pero en las visitas que nos permitían, conversando con él, pues ya estábamos, y yo le digo en una, coño, Félix, porque desde entonces, desde el 67, no habíamos vuelto a hablar nada de eso. Es que no se hablaba, no había por qué hacerlo. No era necesario para nada. Y le digo, Félix, ¿te acuerdas? Porque él, hasta el último día, su mente clara, diáfana. ¿Te acuerdas el paseo aquel que dimos un día por unos dormitorios por ahí que había en el Viejo San Juan? Y él me dice, muchacho,
esa vietnamita estaba del carajo. Y bueno, eso no es lo más que se va a destacar de él, sino el conjunto. El joven, el militante, el, el- el combatiente fiel y leal. La fidelidad y la lealtad no deben estar fuera de nuestro vocabulario. La fidelidad y lealtad no tienen nada que ver con obediencia ciega. Tiene que ver con poder reunirnos, confiar unos de los otros, cuidarnos los unos a los otros y estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer por que avance la consecución de la independencia. Y además, si usted fue perseguido o tuvo una que otra dificultad y todavía es independentista, va a esperar a llegar a viejo para cagarla, no. Siga siendo independentista hasta el último de sus días. Es lo que requiere este esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, me parece que ya hemos hablado bastante. Yo quiero pedir, antes de terminar, agradecerle a Claridad que haya organizado esta actividad, al Comité Ejecutivo de la Junta Directiva y a Lida Millán, la directora, porque si hay una institución, primero que Claridad es la única institución viva de todo aquello que se forjó en los 60 y los 70. Quedan grupos por aquí y por allá, pero Claridad es la única institución que le da continuidad a aquel proceso, que lo trajo hacia el nuevo siglo. Y es también una institución muy cercana a Félix. De hecho, en este libro del que hemos estado hablando hoy, y que desafortunadamente todavía no está circulando, Félix le dedica un capítulo largo a la historia de Claridad. Y es una historia muy particular porque es una historia vivida, contada como la vivió. Cuando yo me acerqué a Claridad en el año 67, Félix estaba allí. Y ya era redactor y ya era trabajador de Claridad. Y hablando de lo que dice Floro, de empezar a contar algunas cosas que nunca se han contado. A mí me reclutaron para los CAL en el año 1969. Y ustedes saben quién fue mi primer instructor. Félix Ojeda Reyes. Ese era Félix Ojeda, el que hoy estamos recordando aquí. Bueno, buenas noches. Yo soy Alida Millán, para los que no me conocen. Les doy muchas, muchas, muchas gracias de haber compartido este momento con nosotros, a la familia de Félix, gracias por estar aquí, y a Ernesto, que lo tengo por acá detrás. Les damos las más expresivas gracias por apiñarse en este espacio, porque originalmente esto iba a ser afuera, pero ya Carmen dijo, la lluvia y las circunstancias nos hicieron apiñarnos aquí. Siempre las actividades en la Carpa Roja son, como dice Marimari, mucho más, tienen más misticidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar todos aquí apiñados que estar afuera. Pero aquí estamos más pegaditos y es más chévere. Como quiera que sea, allí en el enrojo, que es a mi mano izquierda, hay una pequeña picadera. Hay, Angie, no te había visto. Una pequeña picadera, hay bebida,
hay agua, así es que los convidamos y las convidamos a estar allá afuera, a pasar por el enrojo, que aquí a mi mano izquierda. Nuevamente muchas gracias, le agradezco, veo las caras conocidas, Mario, Félix, aquí hay un montón de gente que además colabora con Claridad todo el tiempo y de muchas maneras. Y a esa gente de verdad y a ustedes por estar aquí, mil gracias, buenas noches, pueden pasar por allá, cómanse todo, que hay cosas bien chéveres. Estamos acabados.